¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, le damos la bienvenida al debate entre candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa del Estado de Baja California, correspondiente al Distrito 8 de Tijuana, con los temas de economía, desarrollo social, educación, salud y seguridad. Previo al inicio de este debate se ha llevado a cabo un sorteo para determinar los lugares de ubicación, así como para el inicio de participación en cada una de las rondas de este debate. En la primera parte habrá una presentación de candidatos en donde cada uno de ellos dispondrá de 3 minutos para dirigir su mensaje inicial. Posteriormente iniciaremos con el debate del primer bloque de temas, donde tendrá cada candidato hasta 6 minutos para exponer su propuesta con los temas de economía y desarrollo social. Posteriormente vendrá el debate del segundo bloque de temas, donde se abordará educación y salud con un tiempo de 6 minutos cada uno para la presentación de su propuesta. Posteriormente habrá el debate del tercer bloque de tema, y este tema será el de seguridad. Aquí se dispondrá de 7 minutos y medio por cada candidato, y tendremos una participación final y conclusiones en donde el tiempo destinado para cada candidato será de 3 minutos. De esta manera iniciamos primero con la presentación de cada uno de ellos, y en el orden del sorteo, como salieron, vamos a darle la bienvenida al candidato Sergio Gómez Mora, de Movimiento Ciudadano. Adelante y corre su tiempo. Sí, buenas tardes, soy Sergio Gómez Mora, candidato al 8º distrito en Tijuana. Soy originario de Mexicali, Baja California, vivo en Tijuana ya hace más de 30 años. Soy pequeño empresario del ramo de los plásticos. Me inicio en la política coyunturalmente en 1989, como muchos ciudadanos nos iniciamos cuando pedíamos un cambio, que afortunadamente logramos establecer que Baja California se convirtiera en la punta de lanza de la democracia del país. Hoy nuevamente, de manera coyuntural, el Movimiento Ciudadano pensamos que los partidos políticos establecidos ya hicieron lo que tenían que hacer y no han resuelto lo que tenían que resolver. Es por eso la decisión de participar como un ciudadano más, con las inquietudes de que falta mucho por hacer, que los ciudadanos tenemos la posibilidad en nuestras manos, y dejar de ser una estadística más del 68% que no vota. Ya tenemos muchas elecciones en que el electorado no va más allá del 35%, y dejamos que tengamos gobiernos que nos gobiernan, válgame la redundancia, con el 15-16% de la votación, gobiernos minoritarios. Por lo tanto, la voz ciudadana no es escuchada, y hoy el Movimiento Ciudadano hacemos el llamado a ese 68% a participar, a cambiar las cosas, a demostrar que los ciudadanos ya estamos cansados de las propuestas sin respuesta de los partidos políticos tradicionales. Debemos de aprovechar esa oportunidad, en vez de quejarnos constantemente de que todos los gobiernos son iguales. Si creemos que todos los gobiernos son iguales, pues el 68% hacemos mayoría. Si participamos, podemos demostrar que puede haber otro tipo de gobiernos con mayor participación social, que haga bien las cosas, que haga lo que la ciudadanía necesita. Hoy pues estamos participando en esa coyuntura, esperando que nuestras propuestas, que vienen de los ciudadanos, hagan eco en esas necesidades que la población de Baja California tiene. Muchas gracias. Candidato de Movimiento Ciudadano Sergio Gómez Mora, y continuamos con el candidato José Luis Pérez Canchola, de la coalición Alianza Unidos por Baja California. Adelante, corre su tiempo de 3 minutos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Soy José Luis Pérez Canchola, candidato por el Distrito 8 de Tijuana, nacido en esa misma ciudad, en la Colonia Libertad, por cierto, que es una colonia con mucha historia.
y traigo una trayectoria de un activista en derechos humanos y en el tema de seguridad pública e inmigración. Un antecedente importante que quiero compartir con ustedes es que fui el primer procurador de derechos humanos en Baja California en el periodo de 1991 a 1994. Posteriormente fui candidato a senador a invitación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la elección presidencial, y luego estuve trabajando en el gobierno de la Ciudad de México por cerca de 10 años en el tema de la seguridad pública como director general en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Esta experiencia me permite a mí ofrecer la posibilidad de servir en el Congreso de Baja California para beneficio de los ciudadanos de nuestra entidad. Yo considero que la participación más importante de la gente es la participación en la vida política de nuestro estado, es con la intención de mejorar la calidad de vida y de la democracia en nuestro estado, y esta elección, como muchas otras, nos presenta la oportunidad de compartir temas con ustedes, temas que nos preocupan, temas que son del interés de todos, pero fundamentalmente llamándolos a participar. Yo me he comprometido a hacer un llamado, y lo he hecho públicamente, a todos los candidatos de todos los partidos, que en primer lugar hagamos un esfuerzo por motivar a la gente a participar, que voten, que lo hagan en secreto, lo hagan libremente, pero que voten. Y en segundo lugar, presentarles nuestras propuestas cada uno de los candidatos para que la gente decida finalmente su voto. Creo que sin la participación de la gente no tiene sentido la política, sin la participación de la gente no tiene sentido la existencia de partidos y de campañas. Es la gente lo más importante para una democracia, para un sistema como el nuestro. Es la gente a la que tenemos que servir. En ese sentido, me parece a mí que participando en esta campaña electoral, unos como electores, otros como candidatos, tenemos la certeza de que vamos avanzando hacia un mejor futuro. Muchas gracias. Le agradecemos a José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California su participación, y les queremos informar que el candidato Fausto Gallardo García de la coalición Compromiso por Baja California, por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad, no está con nosotros aquí presente, se disculpó. Y bueno, con esta presentación concluimos la primera parte de nuestro debate, entrando ahora sí de lleno con los temas, y le damos la palabra al candidato Sergio Gómez Mora de Movimiento Ciudadano para tratar el tema de economía y desarrollo social. Tiene 6 minutos para exponer su tema, con un límite de hasta 4 minutos para posteriormente retomar el tiempo para si usted quiere hacer alguna réplica. Bien. Economía y desarrollo social. Hoy no solamente Baja California, sino todo el país vivimos una situación económica muy difícil. Baja California en especial por ser frontera. Creo que como diputados, sin tener mano en el desarrollo económico, sí es bien importante trabajar muy de cerca con los ejecutivos, llámese municipales o estatales, que son finalmente los que fijan una política económica y de desarrollo social. A nosotros nos correspondería aprobarles o desaprobarles cualquier programa, pero es importante en esa participación de responsabilidad que tenemos los diputados fijar cuál es la política económica de un estado y hasta dónde puede llegar. Se habla irresponsablemente hoy en campañas de creación de empleos bien remunerados, pues difícilmente un gobernador puede crear empleos bien remunerados. Es más, difícilmente puede crear el salario de un trabajador, puesto que no es dueño de las empresas. Y si hablamos de empleos bien remunerados y nos referimos a la burocracia, que es donde el gobernador sí tiene mano, pues también estamos muy mal, porque tenemos una burocracia bastante obesa, bastante bien alimentada, y ahí sí tendríamos que rebajar los sueldos y en una buena proporción para fortalecer económicamente el Estado.
Como diputados tenemos pocos espacios, pero no de menor importancia, en la creación de empleos. Hay un fondo, por ahí que se llama el Fondo Empresarial, que surge de los pocos impuestos que cobra el Estado, que es el impuesto sobre nóminas, que actualmente los diputados actuales acaban de incrementar el 30%, que yo considero insuficiente, puesto que la obligación del empresario, esa es su obligación social, la creación de empleos precisamente, y la obligación del gobierno es empujar, apoyar a esos empresarios a promoverse para la creación de nuevos empleos. Entonces, una de mis propuestas es igualar lo que ya en algunos estados de la República han hecho con este fondo, básicamente la zona del Bajío, y que les ha funcionado muy bien la creación de empleos más o menos remunerados. Es el fortalecimiento de este fondo, y que ahorita, si mal no recuerdo, se fue al 30% del total. Creo que tendremos que incrementarlo al 100%, como ya hay en algunas zonas económicas del país y que ha funcionado en la creación de empleos. Pero nosotros no podemos hablar en función de que nosotros vayamos a crear los empleos. Sería irresponsable regresar a las políticas populistas de gobiernos anteriores que llevaron a la quiebra del país por crear empresas, por crear empleos y engordar la burocracia. Es fortalecer ya algunas políticas que existen para apoyar al empresariado, que de esa manera, de manera natural, va a fortalecer el desarrollo social, porque tampoco podemos estar ofreciendo irresponsablemente apoyos económicos constantes a la sociedad marginada. No hay dinero que alcance, desafortunadamente. Quisiéramos tener una bóveda llena para darle y satisfacer. Sí, candidato Sergio Gómez Mora, Movimiento Ciudadano, le agradecemos su participación. Vamos a retomarlo más adelante. Continuamos con José Luis Pérez Canchola, de la coalición Alianza Unidos por Baja California. Sí, gracias. En la Constitución nuestra se establece como derechos para el desarrollo social fundamentalmente lo que son educación, salud, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano y derecho al trabajo y a la seguridad social. Estos son necesidades que evidentemente las encontramos en nuestro estado, igual que en todo el país, y en ese sentido, para el caso concreto de Baja California, yo considero que es importante que el próximo Congreso haga un esfuerzo a través de iniciativas nuestras para poder atender el problema de la educación. Actualmente en Baja California tenemos un promedio de años de escolaridad que son 9. Estamos hablando de una población mayoritariamente con nivel de secundaria, y esto no nos va a ayudar para salir adelante en los retos que se presentan hacia el futuro. Necesitamos resolver el problema de la deserción escolar. Hay mucho abandono en el nivel primario y secundario por falta de recursos. El Congreso del Estado, a través de iniciativas nuestras, tendrá que atender este tema, y sobre todo el asunto de resolver una propuesta muy antigua del partido que yo represento, que es el PRD en esta coalición, que es la escuela de tiempo completo. Y en ese sentido me parece que resolveríamos varios temas, como es la atención a menores que están desamparados en razón de la necesidad que padres y madres trabajen, y la escuela de tiempo completo nos permitiría dar un salto cualitativo en las cuestiones educativas, desde luego con atención alimentaria y con becas, como ya se plantea en otras entidades, en términos de uniformes, calzado, útiles escolares para ayudar a la economía familiar. En el tema de la salud, no se diga, tenemos un problema muy serio también de rezago. En las colonias populares donde andamos haciendo campaña, encontramos casos muy dramáticos de gente sin ningún tipo de derecho que se queja del Seguro Popular por sus deficiencias, los pocos medicamentos que hay, y los que asisten a los centros de salud nos dicen, la gente, que tiene que ir a las 5 o 6 de la mañana para alcanzar una ficha de consulta. Siento que, habiendo sido el derecho a la salud un derecho que se estableció desde 1983
en la Constitución nuestra, todavía no alcanza plena vigencia cuando es un tema que tiene que ver fundamentalmente con la calidad de vida de nuestra población. Y en ese caso, yo soy la idea, lo estoy viendo en el Distrito 8 que estoy recorriendo, urgen brigadas médicas ambulatorias, sobre todo en las zonas más marginadas. Necesitamos un sistema de clínicas ambulantes, como sucede en muchos otros países en América del Sur, que han atendido este problema muy fuerte. Y un asunto que obliga a la ley de salud del Estado, es las pláticas vecinales orientadas a la salud preventiva y otras acciones sobre higiene y sobre participación de la propia comunidad en cómo mejorar su entorno. Todo esto tiene que ver con el asunto de la salud, que es, me parece a mí, fundamental. También se necesita atender un problema muy fuerte que está creciendo, acabo de revisar las estadísticas, es el crecimiento de las enfermedades infecciosas de carácter sexual entre jóvenes, adolescentes, y que esto no está siendo atendido con la celeridad que se requiere. Y desde luego el asunto de las adicciones, se necesita un programa muy fuerte que ya nos encargaremos de hacer las propuestas correspondientes en el Congreso para atender las adicciones, entre otras muchas iniciativas que traemos en mente. Gracias. Agradecemos a José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California. ¿Les queda un tiempo? ¿Lo quieren utilizar para réplica el candidato de Movimiento Ciudadano? ¿O terminamos con este tema de economía y desarrollo social? No sé si el candidato José Luis Pérez Canchola quiere agregar algo más. Todavía le resta tiempo. No, porque otro derecho que me parece a mí importante resaltar, que está en la Constitución, es el derecho a la alimentación. Y en ese sentido creo que hay zonas muy marginadas en nuestro estado, en nuestros distritos, donde hay carencias alimentarias, y esto nos obliga tanto al Congreso como al propio gobierno, si es que llegamos con el voto popular, a hacer medidas emergentes de auxilio y atención a este asunto. Las Naciones Unidas ha establecido que el tema de la alimentación es prioritario, y también se denuncia que muchos gobiernos han abandonado esta idea como una prioridad, incluyendo el gobierno de México. Estamos proponiendo la creación de un banco de alimentos, que nos lo piden organismos de la sociedad civil, ONGs, en las propias comunidades. Se necesita un banco de alimentos con participación pública y privada, con carácter comunitario, no lucrativo, y que en forma gratuita o a precios de recuperación hagan llegar productos alimenticios básicos prioritariamente a las familias con niños de 0 a 5, con adultos mayores, mujeres embarazadas, madres solteras y personas con capacidades diferentes. Esto lo estamos viendo en las colonias. Hay familias que carecen absolutamente de la alimentación para el día, no digamos para el futuro. Se puede generar un banco de datos a partir de mucha alimentación que queda sin utilizarse en mercados, en centrales de abasto, como sucede incluso en ciudades europeas. Creo que es necesario hacer un sistema de recolección de alimentación y destinarle un banco de datos para atender los problemas de las gentes más marginadas. Gracias. Muchísimas gracias a José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California. Al candidato de Movimiento Ciudadano Sergio Gómez Mora le resta 1 minuto con 59 segundos. ¿Quiere utilizarlo? Y quiero ampliar pues, básicamente el tema de economía y desarrollo social. Decía que la situación difícil que se está atravesando de desempleo en Baja California y todo México, pero nos importa nuestro estado. Creo que habría que fortalecer las políticas de los fondos para la creación de empresas familiares, que ya actualmente se ven beneficiadas a algunas personas, pero es ampliarlas para seguir generando la economía propia y generando 1 o 2 empleos más, los famosos microcréditos, pero que el gobierno tenga un poco más de ambición con este tipo de personas y que no las limite a talleres o empresas muy familiares de desarrollos manuales y cosas por el estilo, sino que las oriente hacia cierta productividad, que vea nuestro mercado productivo, que platique con las empresas maquiladoras qué es lo que se puede hacer desde dentro de las mismas familias con esos microcréditos y empujar entonces sí la creación de autoempleos mejor remunerados, porque las empresas finalmente tienen o fijan una tasa
lo que cuesta un empleo y no lo pueden subir, porque si no empiezan a generar pérdidas. Entonces, de otra manera, si el gobierno pone atención en estos microcréditos y los fomenta para ser proveedores de esta industria, va a generar el autoempleo mejor remunerado. Entonces sí, podemos estar saliendo poco a poco de la crisis y no hundiéndonos con empleos baratos, de crear empleos por crearlos y estar padeciendo lo insuficiente de ellos. Gracias. Bueno, le quedan 18 segundos al candidato de la coalición Unidos por Baja California, José Luis Pérez Canchola. ¿Desea utilizarlos o nos pasamos al siguiente tema como usted? Bueno, muy bien, de esta manera terminamos con el tema de economía y desarrollo social y comenzamos con el segundo bloque de temas, que son educación y salud. En esta ocasión inicia nuevamente Sergio Gómez Mora de Movimiento Ciudadano. Adelante, tiene usted 6 minutos hasta 4 y posteriormente la réplica. Bien, yo quisiera puntualizar mucho en la educación y salud que le compete al Estado. Difícilmente nosotros como diputados podemos meternos en programas, puesto que son programas nacionales de educación. Podemos revisar algunos programas de construcción de nuevas escuelas, pero a veces no es construir escuelas por construir y dar un servicio más, que si bien es cierto, hay algunas zonas en el estado, en el distrito que ahora estamos compitiendo, afortunadamente no hay tanta escasez de inmobiliarias. Se atiende a la mayor parte de la zona, excepto las zonas que están de nueva creación, con algunas nuevas invasiones, hay que hacerles de escuela, etcétera. Nosotros puntualizaríamos más, enfocarnos a la educación que vaya mezclada con la salud. Actualmente, por ahí, acabo de leer una estadística pues alarmante, aquí en Mexicali, que el 95% de los delitos menores cometidos están relacionados con la adicción, las adicciones de drogas. Eso es importantísimo. El gobierno debe reconocer ya las adicciones como un problema de salud, y entablar programas de rehabilitación, y no solamente lavarse las manos y decir es que hay algunos centros que ya los rehabilitan. Esas estadísticas, si se agregan algunas otras que señalan que un drogadicto comete 200 delitos al año, pues esto es para alarmarse. Si vemos la relación educación-salud, vemos de que nuestra niñez difícilmente sabe jugar, hago esta aclaración, sabe jugar un deporte. Es decir, en las escuelas primarias y secundarias se olvidaron de enseñarles a jugar a los niños. Entonces un niño, se hace adolescente, 10, 12 años, no sabe jugar. Muchos de nosotros nos enseñaron a jugar a fútbol, básquetbol, béisbol, y acudíamos a las canchas a jugar porque sabíamos jugar. Hoy vemos que los niños y adolescentes acuden a las canchas a reuniones donde se hacen vagos, donde empiezan su inicio como malandros porque no saben jugar. Llegan a una cancha de básquetbol y ven la canasta y no saben qué hacer con ella. Es decir, tenemos que reforzar programas en las escuelas, primero en esos maestros de educación física que enseñen a jugar a nuestros niños para que crezcan niños sanos, adolescentes sanos y se vayan formando jóvenes sanos. Pero si no lo tenemos, estamos creando a un niño propenso a delinquir. Y si vemos que el 95% de los delitos menores que se cometen son drogadictos, nos está diciendo que es un problema de salud la drogadicción. Entonces el gobierno debe tomar en sus manos y rehabilitar a esos adictos, reconociendo, modificando la ley de salud, reconociendo que es un problema y que se obligue al gobierno a rehabilitar. O sea, actualmente el gobierno no puede rehabilitar a ningún drogadicto, porque si la ley no dice que puede hacerlo, no puede hacerlo. El gobierno hace lo que la ley le manda, no puede hacer lo que la ley no le manda. Entonces tenemos que crear esa ley para que el gobierno entre a la rehabilitación del adicto. Esto va con un programa, al rato me extenderé, ligado a seguridad, porque es un programa, es una propuesta.
Sí, agradecemos al candidato Sergio Gómez Mora, Movimiento Ciudadano, y pasamos ahora con José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California. Adelante con su tema y tiene el tiempo de 6 minutos hasta 4 en la primera parte. Yo quisiera hacer énfasis igualmente en este asunto de las adicciones que está creciendo. El asunto afecta a adolescentes cada vez más de edades más inferiores. Pero según la estadística que nos da el propio gobierno en Baja California, hay un registro de 400,000 adictos al alcohol o a las drogas. Tenemos un problema bastante fuerte en ese sentido. Y efectivamente creo que se puede generar iniciativas para que el Estado tome de manera directa esa responsabilidad. Pero ahorita lo que hay que exigir, si es que llegamos a la Cámara, es que se cumpla con lo que se establece en el artículo 11 de la ley de rehabilitación. En Baja California una ley de rehabilitación que autoriza al Estado, no directamente, pero sí haciendo convenios con organismos de la sociedad civil especializados, a que cubra el Estado el costo de la rehabilitación, enviando a las personas que lo necesiten, siempre y cuando no tengan los recursos ni la familia que lo apoye. Es una base muy endeble, pero ahí está, hay que aprovecharla, pero avanzar hacia la propuesta que se presenta de decir necesitamos que el Estado de manera directa se haga cargo de este asunto, no solo el local, sino también el gobierno federal. Yo creo que estos dos temas de educación y salud son cruciales para poder tener cierta certeza en el desarrollo del propio Estado y en la calidad de vida de la población. Hay muchísimas carencias, hay rezagos impresionantes, pareciera que se necesita un mundo de recursos para atender esto, pero ahí es donde entra la propuesta que traemos en esta Alianza Unidos por Baja California. Vamos por el recorte de gastos del gasto público, vamos por la reducción de los gastos de la Cámara de Diputados, vamos por la baja del salario de los altos funcionarios, vamos por el recorte del gasto corriente hasta en un 30% si es posible, y seguramente se podrán crear grandes fondos de recursos públicos para destinarlos a la atención de estos temas como es educación y salud. Así se hizo en el gobierno del Distrito Federal, donde gobierna el PRD de hace muchos años, con un gran éxito. Se ha atenuado muchísimo el asunto de la delincuencia juvenil, de las drogas, y yo siento que este tema en Baja California es una prioridad. En ese sentido me parece que todos saldríamos ganando. Creo que el próximo Congreso tendrá esta responsabilidad de decir ya basta de recursos, basta de mal gastados, basta de discursos en ese sentido sin hacer gran cosa. Vámonos por legislaciones concretas, específicas. Vamos convirtiendo esos programas que ahora son discrecionales por parte de la clase política para convertirlos en derechos adquiridos en base a reformas constitucionales y legales, y en ese sentido generar por lo menos a futuro las mejores condiciones para las nuevas generaciones que tengan acceso verdaderamente como un derecho universal a la educación, a la salud, a la alimentación e incluso a la vivienda. Creo que si adoptamos bien este concepto del derecho universal, nos daremos cuenta de que saldríamos de este enorme rezago que nos encontramos para beneficio de la propia sociedad, del Estado y de nuestros distritos. En ese sentido, no hay mayor diagnóstico el que nos da que aquel que nos da la propia gente en el distrito, de decir hay problemas muy serios en estos temas y hay que entrarle en la próxima Cámara de Diputados a buscar soluciones. Sí, muchísimas gracias a José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California. ¿Tenemos tiempo? ¿Gustan ustedes hacer alguna réplica, continuar con el tema? Sí, el candidato de Movimiento Ciudadano, adelante. Sí, más que réplica es continuar con el tema debido a la coincidencia que hemos mostrado en la rehabilitación y que hay una ley ya de rehabilitación, pero que no es suficiente. La propuesta nuestra es una rehabilitación integral, que es rehabilitación física, emocional y habilitación, que a todo ese drogadicto que vendría detenido de un proceso que hablaremos en seguridad, se le enseñe un oficio, que ese centro donde se rehabilite
tenga relación con el sector productivo de las ciudades y sepan qué tipo de trabajadores necesitan. Y el gobierno provea su capacitación mientras lo está rehabilitando física, emocionalmente, lo está habilitando para que pueda trabajar, para poderlo reinsertar a la sociedad. Entonces, no es te detengo, medio te doy un tratamiento y te vas. No, te habilito para que te reinsertes a la sociedad, te consigo un trabajo porque te estoy habilitando como un trabajador que necesita el sector productivo. En el mejor de los casos es un buen oficial, un buen carpintero, un buen mecánico, etcétera. Te presto un microcrédito para que instales tu taller y te lleves a estos 3 que ya se rehabilitaron también a trabajar contigo. Entonces los reinserto a la sociedad y a su vez creo nuevos empleos y evito ya en base a una terapia de trabajo que estos mismos reincidan. Es un programa completo que viene desde la educación y que en un momento más hablaremos también del tema de seguridad, que hay una relación entre esto mismo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a Sergio Gómez Mora, Movimiento Ciudadano. El candidato de la coalición Unidos por Baja California tiene tiempo. ¿Quiere usted agregar algo a su participación? Pues básicamente reforzar la idea de que tenemos en la Alianza Unidos por Baja California de hacer todo el esfuerzo posible para alcanzar rápidamente en nuestro estado el tema de las escuelas de tiempo completo. Esto lo ha adoptado todos los candidatos de nuestra alianza y creo que vale la pena revisar bien este asunto, proponerlo en las cámaras en su momento, insistir en que el gobierno lo retome como una posibilidad real, porque esto resolvería muchísimos problemas, incluso sabiendo lo que significa esto en términos de instalaciones y recursos. La propuesta es iniciarlo paulatinamente y sobre todo en las zonas de mayor marginación para crear un impacto más importante como resultado final. Yo siento que con esta ampliación incluso de horarios escolares nos permite llevar a las escuelas primaria y secundaria materias como idiomas, educación física, arte, cultura, igualmente otras que son indispensables para la educación integral y que no se están dando actualmente. Nuestro sistema hoy es muy deficiente. Yo creo que los tiempos efectivos en salón de clase en primaria no pasa de 3 horas y media, 4 horas. Eso limita muchísimo la posibilidad de formar ciudadanos con verdaderas capacidades, con verdadero potencial para beneficio de nuestra entidad. En ese sentido, la educación para nosotros significa la base fundamental para un desarrollo futuro, acompañado desde luego con los temas de salud y alimentación. Muchas gracias. Agradecemos a José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California. Con esto terminamos entonces el desarrollo del tema de educación y salud, y bueno, ahora comenzamos con el tercer bloque de temas, que es el de seguridad. En el orden del sorteo iniciamos con José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California. En esta ocasión tenemos 7 minutos y medio para desarrollar el tema. Ustedes lo administran como gusten. Adelante. Sí, cómo no. Yo soy de la idea, y esa es parte de mi discurso, que en este país y en este estado necesitamos considerar la seguridad pública como un derecho humano indispensable para poder ejercer otros muchos derechos, como es el derecho a la seguridad personal, el derecho al patrimonio, el derecho de tránsito incluso. Todo eso tiene que ver con la seguridad pública, y la seguridad pública es una función obligatoria del Estado en sus 3 niveles de gobierno, de proporcionarla a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Traemos un rezago impresionante en este sentido, en razón del tipo de policías que se generaron, se construyeron en la época donde había un gobierno único, un gobierno con 70 años de antigüedad. Se distorsionó toda la función de la seguridad pública y se llega al grado tan preocupante de las administraciones anteriores de usar al ejército en materia de seguridad pública. Yo soy la idea de que necesitamos profesionalizar, verdaderamente profesionalizar, no solamente hablar de eso que se ha hecho durante sexenios, profesionalizar a los cuerpos de policía. Soy la idea de retirar paulatinamente al ejército de las calles,
soy la idea de crear el servicio público de carrera, que lo ha mencionado desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, y actualmente se dice, pero no se hace. Hay que profesionalizar, hay que generar el servicio de carrera para poder construir cuerpos profesionales de seguridad y de investigación de delitos. En ese sentido, la seguridad pública está presente como tema de preocupación en la vida diaria de toda la comunidad. En el Distrito 8 hemos encontrado desde situaciones donde pequeños, medianos empresarios reclaman el asunto de estar pagando piso, estar pagando cuotas a bandas criminales, las extorsiones por teléfono están a la orden del día, no hay investigación en estos casos, pero también en las colonias populares la gente se lamenta, se queja, en el sentido de que si la policía entra es para extorsionar, es para detener, no para auxiliar. Todo mundo se queja cuando es víctima de un delito, que llaman a los teléfonos de emergencia y la policía tarda media hora, una hora o nunca llega. Estas son situaciones que me parece a mí deben tratarse de manera prioritaria en el próximo gobierno y en la próxima Cámara. La seguridad pública tiene mucho que ver con el asunto, desde luego, de la crisis económica y de la falta de oportunidad. En mi experiencia como procurador de derechos humanos, soy miembro de la Academia de Derechos Humanos y ahí hemos hecho investigación. Hay muchísimos jóvenes que están pensando en que es preferible una vida corta, pero bien, y no una vida larga en la miseria. Esto nos debería preocupar. Está sucediendo desde hace muchos años este razonamiento de jóvenes que prefieren el enriquecimiento lo más rápido posible, con el menor esfuerzo posible, en vez de entrar a la competencia por mérito personal, profesional, y hacer una vida útil. Yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer y la Cámara tiene una responsabilidad importante en razón de que es la encargada de destinar los recursos, privilegiar el gasto, revisar, recortar, aumentar. De alguna manera tiene en sus manos el Congreso del Estado mucho que hacer para atender en serio estos asuntos. Yo siento que la seguridad pública va a empeorar si no hacemos cambios importantes muy pronto, y en ese sentido pues hay iniciativas de todas las candidaturas. He escuchado yo candidaturas muy importantes sobre la seguridad, y en ese sentido me parece que quien quede en la Cámara de Diputados, y es el caso nuestro, vamos por reformas importantes que se relacionen con el Ejército, con la Policía Municipal, con la Policía Estatal, y en este momento yo me manifiesto en contra de los mandos únicos, que no son garantía de mejoramiento del desempeño policiaco. Creo que hay que dignificar la función del policía, convertirla en una verdadera profesión, tan digna o tan respetable como la del médico o la del abogado. Necesitamos que la sociedad reconozca en los policías a servidores públicos encargados de su seguridad y no que lo vean como una amenaza. Muchas gracias a José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California, y seguimos con Sergio Gómez Mora, Movimiento Ciudadano. Estamos en el tema de seguridad. Bien, en Movimiento Ciudadano creemos que se habla mucho de la inversión en la policía, profesionalización, mejores armas, mejor equipamiento, etcétera. Nosotros creemos que el enfrentamiento no es la solución en la seguridad pública. La inseguridad, los grandes cárteles pues han demostrado, sexenio pasado, el anterior, que le van ganando al gobierno. Hay intereses de miles de millones de dólares en esto, y el enfrentamiento pues no deja nada bueno, y ahí vemos una lista de cientos de miles de muertos, independientemente de su culpabilidad o no. Creo que se llevaron a varios inocentes en medio. Creemos que esa no es la solución. Si el gobierno compra bazucas, los delincuentes compran tanques de guerra, y así se van viendo a ver quién puede más. La solución la estamos viendo nosotros desde la prevención. Ningún gobierno habla de la prevención, no le apuestan a la prevención. Yo por eso hace un rato les decía que Movimiento Ciudadano trae una propuesta integral: educación, salud y seguridad pública. Cuando hablaba de forjar los nuevos niños, enseñarles a jugar, estamos evitando que vaya creciendo el posible
ejército de la delincuencia. Si vemos que el 95% de los delitos menores actuales son drogadictos, son candidatos a la delincuencia, a los minicárteles, a los minicartelitos y al rato hasta llegar a lo que pueden ser. Si nosotros atendemos la prevención y acabamos con la impunidad, que es la madre de todas las delincuencias. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué se generan este tipo de delincuentes? Porque cuando el joven, 10, 12, 14 años, inicia su primer delito y se roba un balón, no pasó nada. Al rato empezó a consumir drogas, se roba una bicicleta, se lo llevan y no pasó nada, regresa a las 36 horas. Y luego se mete a alguna casa, se roba un tanque de gas y no pasó nada. Y su adicción va creciendo. Y al rato se mete a una casa y no pasó nada. Se lo llevan 36 horas y regresa. Más de alguno de aquí o de los que nos puedan ver les habrá tocado algún tipo de delitos de este tipo y le dicen vaya a ratificar su denuncia, y va uno a ratificar la denuncia del robo de la bicicleta y se pasa 3 días y dice mejor ya no. Y luego si fue uno a ratificar la denuncia al Ministerio Público le dicen vaya a ratificar la denuncia al juzgado, y después de una semana o 2 semanas que se pasó uno una bicicleta, le aplican una fianza de 200 pesos y ahí va el otro para afuera. Eso está generando la impunidad. ¿Y cuántos en nuestras colonias conocemos quién es el raterillo de la colonia? Sabemos el nombre, el hijo de quién, y allá anda circulando. Y al rato sabemos que ya mató a uno. Y entonces ya actuamos en consecuencia. ¿Ya para qué? Ya lo mató. Y ese ya formaba parte de los cartelitos que iban a ser el cartelote. Y es decir, esa es la historia de la delincuencia. Tenemos que atacar la impunidad. Primero la reforma al Código Penal, donde ese tipo de delitos no necesiten ratificación y se persiga y se detenga. Es decir, te robaste una bicicleta, te detuve infraganti, eso contribuye ya la ratificación. ¿Por qué? Porque el ciudadano también está cansado y con miedo, a veces porque regresa el delincuente y dice, me acusaste, me lo vas a pagar, y por eso ya no denunciamos. Ese es el gran problema que estamos padeciendo en México, la impunidad, y dejamos que crezca la delincuencia. Nuestros niños que en las escuelas no les enseñan a cómo divertirse, cómo jugar, se convierten en unos niños que no saben hacer nada, se juntan en las canchas, los invitan a delinquir, los invitan a drogarse, al rato la necesidad de las drogas los convierten en delincuentes, y ese es el círculo vicioso y que no podemos terminar. Es decir, si terminamos con la impunidad, vamos a terminar en gran parte con estos temas de delincuencia que ahora nos aquejan, y le queremos destinar los miles de millones de pesos a equipamientos, a profesionalización y demás. Yo no he escuchado que ningún gobierno diga le voy a dedicar tantos millones de pesos a la prevención. Creo que esa es donde debemos enfocarnos. En Movimiento Ciudadano vamos a trabajar desde el Congreso para generar ese tipo de... Muchas gracias al candidato Sergio Gómez Mora de Movimiento Ciudadano. Tenemos tiempo, si alguno quiere hacer alguna réplica, un comentario adicional sobre el tema que estamos de seguridad. Les pregunto a los candidatos, ¿quieren agregar algo? Yo quisiera… A ver, al candidato José Luis Pérez Canchola. Hay un tema recurrente que había que mencionar, que es el tema de los reclusorios, del sistema penitenciario, que también tiene que ver en el círculo de la seguridad. Acordémonos que la seguridad pública va desde la prevención, la persecución de los delitos, la seguridad, la reintegración social de los detenidos. En México estamos llegando a 250,000 presos en este momento, la población penitenciaria más alta de nuestra historia, pero lo más grave es que un 50% estamos hablando de jóvenes entre 18 y los 30 años, que en vez de recuperarse o reponerse de su conducta, ahí salen de una manera más agravada en cuanto a sus conductas antisociales. Creo que se requiere en Baja California revisar este asunto,
que el próximo Congreso le meta mano al tema de reclusorios. Hay muchas quejas incluso de maltrato por parte de los custodios en contra de las familias que acuden a visitar sus detenidos. Hay mucho preso que está ahí porque no tiene defensa, porque no tiene recursos, que no debería estar en la cárcel. Y en ese sentido me parece que la política penitenciaria debe ser de alguna forma actualizada, reformada, mejorada. Y también acudir a la figura de las sanciones de tipo social, es decir, que la gente no tenga que necesariamente ir a prisión, sino pagar su culpa con un servicio a la comunidad, siempre y cuando el delito no se agrave y lo permita. En ese sentido, la seguridad pública también está marcada por el tema de los reclusorios. Hay mucho que hacer ahí, se necesita también profesionalizar a los custodios, es todo un sistema de atención que va desde la psicología hasta la sensibilidad social, y me parece a mí que tenemos un problema muy fuerte en razón de lo que está sucediendo ahí. La seguridad en Baja California también está cruzada, tengo que decirlo, por miles y miles de deportados de Estados Unidos que están llegando en estos últimos años y que vienen directamente de prisiones de Estados Unidos, de California sobre todo, con antecedentes de robos, homicidios, violaciones, y no hay una política pública de atención a esa población. Es gravísimo el asunto, van decenas de miles que han sido deportados a nuestro estado en los últimos 5 años. Yo supongo que ese fenómeno ha incidido en la realización de delitos, y habría que llamar la atención al próximo gobierno y a la próxima Cámara de que algo se debe hacer en ese tema de los deportados con antecedentes criminales en los Estados Unidos. Gracias. Le agradecemos, José Luis Pérez Canchola, de la Alianza Unidos por Baja California. Tiene aún tiempo el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Quiere agregar algo o hacer una réplica? Sí, no, quiero agregar en la parte de la propuesta que decía que tenemos que terminar con la impunidad, reconocer que este tipo de delincuentes menores son enfermos. Cuando hablaba yo de cambiar la ley de salud, los detenemos, y no es castigarlos encerrándolos en la cárcel común y corriente, juntándolos con todos los delincuentes. Muchos de ellos son jóvenes, incipientes, 18, 19, 20 años, que apenas inician su vida delictiva. Es permutarle su condena, que por lo regular no llega a los 4 años penalmente, por eso pueden salir bajo fianza. Es permutar su pena a cambio de la rehabilitación. Es decir, te quieres pasar encerrado 4 años o te avientas 9 meses o 1 año en rehabilitación y habilitación. Es decir, la permuta, y le estamos dando la oportunidad a este tipo de jóvenes que se iniciaron fortuitamente dentro de la delincuencia, que apenas empiezan, de rehabilitarlos y habilitarlos para reinsertarlos a la sociedad. Es decir, darles la oportunidad, reconocer que son enfermos y que roban por droga. Las estadísticas que están manejando los gobiernos dicen que el 95% de este tipo de delitos lo hacen los drogadictos. Es decir, es un problema de salud. Entonces te cambio tu pena de 4 años por la rehabilitación. Yo estoy seguro que ninguna familia iba a defender a esos muchachos, no, métanlos a rehabilitación. Pero el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, no decir te voy a concesionar este centro de rehabilitación y a ver cómo te va. No, es bajo un programa integral, bajo un consejo médico donde esté integrado psiquiatras, psicólogos, médicos, y que digan, esta persona necesita 9 meses de rehabilitación física, necesita 6 meses de rehabilitación psicológica, necesita 6 meses de habilitación manual para poder reintegrar a la sociedad. Es decir, una vez cumplido esto, pueda reinsertarse bien a la sociedad. Muchas gracias al candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Gómez Mora. Pasamos así a la última parte de este debate, en donde tendremos las conclusiones por parte de cada uno de los candidatos. En esta ocasión el tiempo es de 3 minutos solamente, y por lo tanto vamos a iniciar con Sergio Gómez Mora de Movimiento Ciudadano. Bien, antes que nada, pues agradecer la oportunidad que nos dio el Instituto de participar, mandar este mensaje ojalá y sea una buena cantidad de video habientes, no sé cómo se puede decir, cibernautas, videocibernautas, ojalá y tengamos una amplia cobertura.
Ya escucharon nuestras propuestas, que ellos definan finalmente quién puede ser, quién debe ser. Nosotros estamos en la mejor de las disposiciones de seguir trabajando por el Estado, demostrar que los ciudadanos podemos hacerlo. Y sí quiero mandar este mensaje en términos de que es necesario reducir el gasto del Congreso del Estado. Es insultante lo que se gasta el Estado, en el Congreso del Estado. Y una de las propuestas es la reducción de 25 diputados a 18, porque vemos que 8 diputados no tienen ninguna representación. Baja California tiene 17 distritos, entonces por lo tanto debe tener 17 diputados. Esos 8 diputados nos cuestan 200 millones de pesos al año. Esos 212 para ser exacto, al año nos cuestan esos 8 diputados que no tienen ninguna representación, que entraron por una lista que algún partido político por conveniencia inventó, y ahí están, ni siquiera salieron a comprometerse con la ciudadanía para llegar al Congreso, y ahí están, disfrutando 212 millones de pesos, y en las cuentas comparativas les puedo decir que esos 212 millones de pesos beneficiarían a más de 20,000 estudiantes de preparatoria y universidad, dándoles una beca de 1,000 pesos mensuales. Se nos hace injusto que 8 personas que no representan a nadie estén obstaculizando becas para nuestros jóvenes estudiantes que recientemente se las cortaron precisamente. Los programas de becas se cortaron y escuchamos en las comunidades: oiga, me quitaron la beca de los camiones, me quitaron la beca de esto, los 500 pesos que me dan me lo quitaron. Entonces pensamos, si reducimos de 17 diputados, de 25 diputados a 17, que son los necesarios porque son 17 distritos electorales, nos vamos a ahorrar 212 millones de pesos para beneficiar a más de 20,000 estudiantes de preparatoria y universidad. Yo los invito a que voten por una propuesta que nos puede beneficiar. Muchísimas gracias. Esperamos este 7 de julio que dejemos de ser la estadística del 68%. Le agradecemos al candidato Sergio Gómez Mora de Movimiento Ciudadano y continuamos con José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California. Adelante con su conclusión. Sí, cómo no, gracias. También un saludo a las personas que nos están observando por internet a través de este canal y agradecer al Instituto Electoral la invitación para participar en este foro. Sin embargo, hay que dejar muy claras algunas ideas. Cuando tocamos los temas cruciales que tienen que ver con el desarrollo de una comunidad y los tocamos en sentido crítico, negativo, por las carencias, los rezagos, la falta de recursos, como es el tema de educación, salud, alimentación, vivienda, medio ambiente, trabajo, etcétera, incluso falta de respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales, que sucede mucho, la corrupción, la impunidad que se ha mencionado. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la calidad de nuestra democracia? Porque de ahí nace todo. Es decir, tenemos una calidad de democracia muy por debajo de lo que necesitamos, y en ese sentido yo llamaría a los jóvenes, que seguramente es la mayoría de los que nos están viendo, de que se preocupen de estos temas. La calidad de nuestra democracia nos deja muy pocas esperanzas de transformaciones positivas a futuro, y creo que es la juventud la que tiene en sus manos la tarea. ¿Qué significa esto? Mayor organización de la gente, participación. Es más, este tema de los 17 diputados, que son los que debería de haber, pero además llegan con menos del 40% de la votación, es decir, el costo es altísimo. A nivel federal, quisiera dejar la cifra en la mente de ustedes: en los 2 sexenios últimos los partidos se llevaron 44,000 millones de pesos, con elecciones o sin elecciones, cuando ese dinero debería servir a la gente, a los estudiantes, a los jóvenes, a la gente con grandes necesidades. En ese sentido hay iniciativas, hay propuestas, hay ideas de cómo salir adelante por parte de la coalición Unidos por Baja California. Los llamo a votar el próximo 7 de julio por nuestra coalición. No dejen de participar.
no dejen que otros decidan, voten libremente, en secreto, no vendan su voto. Hay brigadas por todo el estado tratando de convencer a la gente que venda su voto, no lo hagan, es un asunto muy personal y yo siento que en ese sentido la gente va a ganar. Hay propuestas de todos los candidatos, desde luego, que la gente las escuche, las conozca y decida libremente. En ese sentido agradecemos muchísimo la participación de quienes nos atendieron en esta proyección y me parece a mí que nos vemos el próximo 7 de julio en las casillas votando por quien ustedes consideren el mejor de los candidatos. Muchas gracias. Le agradecemos a José Luis Pérez Canchola de la coalición Alianza Unidos por Baja California y de esta forma concluimos. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, le agradecemos su atención a esta transmisión especial del debate entre los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa del 8º distrito con sede en Tijuana. Muchas gracias y hasta la próxima.